y por ser tus hijos y por permitirnos ser tus hijos. Te damos gracias por hacernos vivir en la iglesia que es tu cuerpo hasta hoy, desde que recibimos la salvación, dándonos mucha gracia siempre. Le amamos mucho, te amamos mucho. Queremos vivir para ti, entregando toda nuestra vida. Queremos glorificarle mucho más a Dios mientras hacemos muy bien la vida cristiana, pero somos muy débiles, nos falta mucho. Ayúdanos, siempre sosténnos para que no caigamos ni nos apartemos de la reunión ni de la iglesia. Levanta la iglesia de Guayaquil y nuestra fe débil con tu palabra y tu gracia. Enséñanos cada vez más, porque queremos aprender muy bien tu palabra. Aumenta muchos hermanos en nuestra iglesia y nuestro conocimiento de la Biblia también. Bendice a todos los hermanos de la iglesia de Guayaquil. Aunque tenga cualquier situación, siempre ayúdales. Y también cada hogar. Danos tu mucha sabiduría, gracia, fuerza y paz para que podamos hacer mejor la vida cristiana sin desmayar. Hoy también queremos aprender muy bien tu palabra. El Espíritu Santo opera más fuerte y grande para que podamos entender bien tu palabra y practicar y vivir según lo que aprendemos. Solamente confiamos en ti, Señor. Ayuda al pastor Pablo King y al pastor Juan para que puedan predicar fuertemente. Dios ayuda para que muchos puedan recibir la salvación a través de esta predicación. Solamente te damos la gloria a ti, Señor, agradeciéndote. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Juan 11. Juan 11, el versículo 1 al 4. Juan capítulo 11, el versículo 1 al 4. Tal vez extrañaba los 20 minutos del sermón. Nadie me responde, me da pena. Ok, bueno, entonces hoy yo les doy los 20 minutos de sermón. ¿Qué tal? Juan 11, 1 al 4. Vamos a leer intercaladamente. Primero yo les leo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Juan 11, 14. Juan 11, 14 les leo. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 39. El versículo 39 al 45. Leamos intercaladamente. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Si vemos aquí, sale Lázaro, Marta y María. Ellos eran hermanos de sangre. ¿Sabe? Escuchó sobre María que dio perfume que es muy precioso a Jesucristo. Ella tenía buena fe, ¿verdad? Y Marta escuchó. Cuando Jesús le visitó, Marta con buen corazón le sirvió y le recibió. Escuchó, tal vez. Lázaro también era muy buen hermano. Los tres tenían buena fe, creyeron muy bien en Jesucristo y le sirvieron muy bien. Por eso Jesucristo les amó mucho y a su familia. Porque ellos habían hecho muy bien la vida cristiana. Así como Jesucristo amó a su familia, realmente le ama y a su familia también. Si su familia hace bien la vida cristiana y usted también, entonces Jesús le amará mucho más. En cuanto más haga mejor la vida cristiana, Jesús le amará mucho más. Está escrito en la Biblia que Jesús les amó. Entonces, Jesús, ¿cuánto les amó? De verdad, les amó mucho. Asimismo, Jesús le ama mucho. Si confía siempre en su amor, no desmayará ni caerá. Aunque esté débil, podrá animarse, recordando su amor. Aunque tenga muchas dificultades, siempre recuerde a Jesucristo y su amor. Porque realmente Jesucristo le ama y a su familia también.
así como Jesús amó a la familia de Lázaro. Juan 11, 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. De repente, Lázaro murió. Él hacía bien la vida cristiana, pero ¿por qué murió? Pero Jesús vino a Lázaro para que le resucite. Y dijo que su muerte era para la gloria de Dios. Juan 11, 4. Juan 11, 4. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Según esta palabra, Dios recibió gran gloria a través de la resurrección de Lázaro. ¿Qué gloria será? Muchos creyeron en Jesucristo, viendo el gran milagro que Jesús hizo. O sea, muchos recibieron la salvación. Así, de tal forma, Dios recibió gran gloria. Juan 11, 45. Juan 11, 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. O sea, muchos que estaban ahí creyeron en Jesucristo, han recibido la salvación, viendo su gran milagro, ¿sí o no? Así Dios recibió gloria. O sea, cuando uno recibe la salvación, Dios se alegra demasiado y recibe gran gloria. Si usted predica sin cesar y lleva fruto, entonces es que usted da mucha gloria a Dios. Dios recibe mucha gloria a través de usted. ¿No quiere llevar muchos frutos? ¿Ni quiere predicar sin cesar? Pero si vemos aquí, hay obra que Jesús tenía que hacer y también obra que el hombre tenía que hacer para la resurrección de Lázaro. Quitad la piedra. Las personas obedecieron a la palabra de Jesús y quitaron la piedra. Y después Jesús resucitó a Lázaro. Primero, el hombre hizo su obra. Y después Jesucristo operó grandemente y mostró su gran milagro. Así, Lázaro, que tenía 3 días de haber muerto, salió vivo. De tal forma, siempre Dios quiere trabajar con nosotros, con el hombre, con sus hijos. Si usted trabaja fielmente para Dios, entonces Dios operará más grandemente utilizándole. Si usted predica fervientemente, entonces Dios salvará a muchas personas a través de usted. Vamos a aprender más detalladamente con el texto sobre la obra de Dios y la obra del hombre. Juan
11:39. Juan 11:39. Leamos juntos. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús les mandó a las personas: quitad la piedra. ¿Por qué dijo esto? Porque los israelitas siempre ponen y guardan los cadáveres en una cueva. Así es el sepulcro de los israelitas. Y cierran con la piedra grande para que los animales no entren adentro. ¿Sí me entiende? Por eso Lázaro también estaba en una cueva y la entrada estaba cerrada con la piedra grande. Han pasado 4 días desde que Lázaro murió. Se estaba descomponiendo y olía muy feo. En ese momento, Jesús les mandó a las personas que estaban ahí: quitad la piedra. Imagínense, Jesús, si hubiese hablado, entonces la piedra automáticamente habría movido, habría quitado, ¿sí o no? Pero, ¿por qué Jesús les mandó? Quitad la piedra. Por eso, las personas quitaron la piedra uniendo su fuerza, sudando mucho, ¿sí o no? Porque la piedra era muy grande, ¿cierto? ¿Por qué Jesús lo mandó? Jesús podía hacer todo solito. Sin embargo, Jesús quería trabajar con los hombres, ¿sí o no? Asimismo, Jesús siempre quiere trabajar con nosotros y utilizarnos. Usted también quiere ser utilizado por Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, Jesús quiere utilizarle, usted quiere ser usado. Por eso puede ser utilizado preciosamente por Dios, ¿sí o no? Además, hay obra que el hombre tiene que hacer. El hombre tenía que quitar la piedra, ¿cierto? Y después Jesús hizo el gran milagro. Hay obra que Jesús tiene que hacer, ¿cierto? Quita la piedra, es la obra que el hombre tiene que hacer. Lázaro, ven fuera, es la obra que Jesús tiene que hacer, ¿sí o no? ¿El hombre podría salvar a un alma? ¿El pastor? Tampoco. Pero podemos preparar muy bien el gran seminario para predicar bien, ¿sí o no? Podemos servir muy bien a los hermanos y a los hermanos recién salvos. Entonces, así como Jesús resucitó a Lázaro, podrá mostrar su gran milagro. Operará grandemente su obra. Cuando Jesús convirtió el agua en el vino, ¿qué hizo? Jesús mandó a las personas:
llenad estas tinajas de agua. Las personas obedecieron y llenaron de agua tinajas, ¿cierto? Ya. ¿Qué ocurrió? ¿Qué había ocurrido? Ocurrió el gran milagro. Ya. Después de llenar de agua tinajas, el agua se convirtió en vino, ¿cierto? Ya. Jesús convirtió. Ya. Había obra que los hombres tenían que hacer y también obra que Jesús tenía que hacer, ¿sí o no? Las personas llenaron de agua tinajas y Jesucristo convirtió el agua en el vino, ¿sí o no? Quitad la piedra. Lázaro, ven fuera. Las personas obedecieron y quitaron la piedra. Ahí Jesús mostró su gran milagro y lo hizo. Lázaro, ven fuera. Lázaro, que tenía 3 días de haber muerto, salió vivo. Cuando el hombre obedece ante la palabra de Dios, podrá ver el gran milagro de Jesucristo. Y también la gran operación de la salvación. Cuando usted trabaja fielmente para Dios, podrá ser bendecido y ver su gran milagro. Imagínense, hace 2 semanas tenían el gran seminario, han tenido el gran seminario, ¿verdad? Mucha gente, muchos invitados han participado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y muchos han recibido la salvación, ¿cierto? Y también muchos se bautizaron. ¿Lo vieron o no? ¿Se maravillaron o no? ¿Se sorprendieron o no? Sí, es verdad. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios pudo operar grandemente? Porque ustedes han quitado la piedra. La piedra. ¿Qué significa? Ustedes han hecho muy buen trabajo. Han predicado activamente, visitando continuamente a muchos. Han invitado a muchas personas, abriendo su boca. ¿Sí o no? Y también han trabajado fielmente para el gran seminario, sirviendo a los hermanos y a los ¿no? a los invitados. ¿Cierto? Eso era quitar la piedra. O sea, ustedes han hecho muy buen trabajo. Han hecho la obra que deben hacer, tenían que hacer. ¿Sí o no? Por eso Jesús ha podido operar y trabajar utilizándoles preciosamente. ¿Cierto? Entonces, la operación de la salvación es más grande que convertir el agua en vino, ¿verdad? Lázaro salió vivo, pero solamente él resucitó carnalmente no más. ¿Sí o no? Pero esta vez Dios cumplió su gran obra y su gran operación a través de nosotros. O sea, Dios salvó a muchas personas. Ellos estaban muertos, estaban yendo al infierno, pero su espíritu salió vivo. ¿Sí o no? ¿Cuál es más grande?
la resurrección de Lázaro, entre la resurrección de Lázaro y la operación de la salvación. La operación de la salvación es más grande. Ustedes han visto este gran milagro esta vez, ¿sí o no? ¿Dios está operando en nuestra iglesia o no? Sí. Donde hay operación de la salvación, ahí Dios está, ¿cierto? Entonces, ustedes están en la iglesia donde Dios está y está operando. Entonces, ¿debe permanecer hasta que se termine este mundo o no? Sí, obvio, es obvio, ¿sí o no? Aunque tenga problema con algunos hermanos, ¿debe estar en la iglesia o no? ¿Podría alejarse de la iglesia? Ay, no me gusta esta iglesia. ¿Ah? Por alguien. No asisto más a la iglesia. No me voy. Alguien había dicho, tal vez. Entonces, quiere alejarse del Señor. Quiere apartarse de la iglesia donde hay operación y Dios está. Nunca puede. Aunque usted quiera apartarse de la iglesia, Dios no lo permite y le sostiene y agarra para que no se aparte lejos de la iglesia. Si no obedece, sin embargo, no quiere venir a la iglesia, Dios le castiga porque le ama mucho. Porque Dios siempre quiere reunirse con usted. Por eso, siempre Dios le pone en la iglesia. ¿Sí me entiende? Aunque tenga culpa, defecto y pecado grandemente, Dios siempre le guía a la iglesia. Porque Dios está aquí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. Es el mandato más grande del Señor. Esta vez han hecho muy buen trabajo por el seminario. Por eso, Dios ha podido operar grandemente y mostró su gran milagro. Así como Jesús Jesús resucitó a Lázaro. En este momento, muchos que estaban ahí y los que lo vieron se maravillaron y se asustaron. Asimismo, ustedes también esta vez se maravillaron y se sorprendieron viendo su gran milagro y su gran operación, ¿sí o no? Es verdad. Porque ustedes han quitado la piedra grande con mucha esfuerzo, uniéndose, predicando sin cesar, abriendo su boca, visitando continuamente, sirviendo a los a los invitados y también a los hermanos. Quita la piedra según el mandato del Señor. Ustedes han hecho muy buen trabajo. De varias formas. Por eso, Jesucristo también pudo operar. Y también yo pensé detalladamente sobre este asunto. Mientras he escuchado esta buena noticia,
yo también me sorprendí mucho y pensé esto. El año pasado, todos los hermanos de la iglesia de Guayaquil han hecho muy buen trabajo participando en la construcción del campamento, el Jardín de la Vida, ¿sí o no? Sufrieron mucho, han trabajado duramente, ¿sí o no? Es verdad. Eso también era quitar la piedra uniéndose con mucha fuerza. Por eso, ya ahora tenemos el propio campamento, ¿sí o no? Cada año muchos recibirán la salvación en el campamento, ¿sí o no? Entonces, su recompensa será muy grande, ¿sí o no? Y Jesucristo se alegrará mucho. El Señor, ¿cuánto se alegrará? O sea, por eso, ahora el Señor está dándoles mucha gracia, haciendo aumentar muchos hermanos en la iglesia. Y Jesús le hace estar firme la iglesia. Está pagándole con su mucha gracia, según sus obras. Nosotros también estamos muy contentos viendo su gran milagro, ¿sí o no? Cada vez que usted trabaje, en cuanto más usted trabaje fielmente, el Señor obrará más y trabajará más utilizándoles. O sea, ¿qué es quitar la piedra? Es vivir para el Señor. Es trabajar para el Señor con mucho esfuerzo. Es aprender muy bien la palabra de Dios con el corazón anheloso. Es participar sin cesar, sin falta, en todas las reuniones para recibir mucha más gracia, cada vez más. Es quitar la piedra. Entonces, mientras usted quita la piedra, Jesús podrá trabajar más grandemente con ustedes. Tal vez tiene ministerio en la iglesia, entonces cúmplalo, trabajando más fielmente. Usted es maestro, es coro, es representante de la iglesia. Entonces, ¿quién le dio? ¿Quién se lo dio? Jesucristo se lo dio. Cúmplalo. Trabaje más fielmente. Eso también es quitar la piedra. Entonces, utilizándole, Jesús trabajará más y mostrará más su gran milagro. Hoy en día visita continuamente, ¿verdad? Visite más. Eso también es quitar la piedra. Por eso, muchos asisten bien a la iglesia, ¿sí o no? Entonces, es que Jesús está trabajando con usted o no. Sí, es verdad.
Juan 11, 39. Juan 11, 39, 40. Leamos juntos. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Marta tenía fe o no? No, no lo tenía. Juan 11, 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué significa esto? Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubiese llegado antes de que mi hermano mayor murió, mi hermano no habría muerto. Señor, si estuviese aquí, mi hermano no habría muerto. Esto significa. Y ella pensaba que su hermano ya no podría revivir más. ¿Ella tenía fe o no? No lo tenía. Jesús no se sintió bien porque ella no tenía buena fe. Jesús es la resurrección y la vida, ¿sí o no? No es una cosa difícil para Jesús resucitar a alguien, ¿sí o no? Porque Jesucristo es la vida y la resurrección. Por eso Jesús le reprendió. 39. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Piense bien, cuando Jesús reprochó a sus discípulos, cuando ellos no tenían fe, ¿cierto? De verdad, a Jesús no le gusta que no tenga fe. Al contrario, a Jesús le gusta mucho el que tiene fe. ¿Sabe? Escuchó sobre el centurión que tenía buena fe. Él, ¿cuánta fe tenía? ¿Cuánta fe tenía? Aquí marquemos, pongamos la cinta. Busquemos Mateo 8:8. Mateo 8:8 respondió, leamos juntos, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Señor, no venga por favor a mi casa, tan solo manda nomás. Si manda,
para que mi siervo sane. Entonces, mi siervo será curado. Señor, no se moleste de mí, por favor. No hace falta que venga a mi casa. Tan solo mande nomás. Entonces, inmediatamente mi siervo estará sano. ¿Él tenía fe o no? Tenía mucha fe, ¿sí o no? En este momento el Señor se habría sentido muy feliz o no. Sí, es verdad. Se sintió muy contento y le elogió mucho. Aquí, 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión vio su gran gloria y su gran milagro, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, es verdad. ¿Quién podría ver el gran milagro de Jesucristo? El que tiene fe, como centurión, ¿sí me entiende? Entonces, si no tiene fe, ¿podría recibir su ayuda y experimentar su milagro? No. Al contrario, si tiene fe, podrá experimentar mucha ayuda del Señor. Ojalá que tenga fe para que el Señor le ayude mucho y siempre. La mujer cananea también tenía buena fe. Ella también vio su gran milagro. Su hija estaba endemoniada. Jesús le sanó. Ella fue sana. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si crees, verás la gloria de Dios. Si cree, si tiene fe, realmente podrá ver su gran gloria y su gran milagro. ¿Sí o no? Entonces, ¿tener fe es importante o no? Si cada palabra tiene poder. Si lo practica según lo que aprendió, entonces esta palabra se cumplirá en su vida cristiana. ¿Sí o no? ¿Quién dijo esto? Esta palabra está viva o muerta. Está viva. Si lo practica, realmente se cumplirá. Literalmente. ¿Sí o no? Entonces, tener fe es importante. Ya lo sabe. Entonces, ¿cuánta fe tiene? ¿Qué es tener fe? O sea, mirar solamente al Señor es tener fe. Confiar en el Señor solamente es tener fe. Entonces, cuando no tenga dificultades, podría mirar al Señor. Pero cuando tenga muchas dificultades, no podría mirar al Señor. Podría solucionar sus dificultades según su manera, según su pensamiento, según la manera del hombre. Pero el que tiene fe, primero ora a Dios, pidiéndole su ayuda. Se comunica detalladamente sobre su difícil situación, revelando: Señor, como usted sabe, ahora tengo esta difícil situación. Solamente Dios puede ayudarme. No quiero apoyarme
en hombre, sino solamente en el Señor. Ayúdame. Yo también quiero experimentar su ayuda y su gran milagro como el centurión, como la mujer cananea, que tenía buena fe. Ojalá que el Señor muestre su gran milagro y su ayuda. Ayúdame. Si ora así, solamente confiando en el Señor, eso es tener fe. Jesús vino a Pedro en el mar de Galilea. Pedro se metió en el agua, pero de repente vino la tempestad del viento. Pedro se asustó mucho, pero el Señor estaba muy cerca. Tenía que mirar solamente al Señor. Pero el que vio la tempestad del viento y cayó, se metió en el agua, ¿sí o no? Eso era no tener fe. ¿Qué es tener fe? Mirar solamente al Señor es tener fe. Confiar sin cesar, sin desmayar en el Señor es tener fe. Cuando tenga dificultad, sale su fe. ¿Qué fe tiene? Ojalá que siempre mire solamente al Señor. Confíe muy bien en Él. Eso es tener fe. Aunque tenga cualquier situación, primero ore a Dios, por favor. Eso es tener fe. Entonces, por ejemplo, podría tener algún problema con algunos hermanos mientras hace la vida cristiana, ¿sí o no? O con pastor, o con predicador. Entonces, se siente mal. No quiere verle a él. Por eso no quiere asistir a la iglesia. Entonces, por eso a veces no ha venido. Entonces, ¿eso es tener fe o no? ¿Está viendo al hombre o al Señor? ¿Usted hace la vida cristiana viendo al hombre? ¿Quiere alegrar al hombre y al pastor? ¿Está haciendo la vida cristiana viendo al pastor? ¿Al hombre? Eso no es tener fe. Eso no es tener fe. Solamente debe ver al Señor. Está haciendo la vida cristiana solamente viendo al Señor, ¿sí o no? Siempre quiere glorificarle y alegrarle al Señor. Por eso, activamente asiste a la iglesia y siempre quiere obedecer ante la palabra de Él y predica sin cesar, y aunque sea difícil, ama mucho a los hermanos. ¿Por qué hace eso? Por el Señor. Aunque sea débil, no quiere pecar ni caer. ¿Por qué? Porque ama al Señor. Realmente está haciendo la vida cristiana viendo al Señor, ¿sí o no? No vamos a ver a los hombres. Eso, no tener fe. El hombre siempre se equivoca. Podría tener culpa y defecto, ¿sí o no? Pero el Señor es perfecto. Nunca nos da decepción, ¿sí o no? Marta no tenía fe.
Por eso el Señor no se sintió bien. No le gustaba. Asimismo, cuando usted no tenga fe, si usted no tiene fe, el Señor no le gusta. No se siente bien. El Señor le reprochó a Marta y también a los discípulos por no tener fe. Además, cuando ellos no tenían fe, no habían podido ver su gran milagro. Si quiere alegrar al Señor y recibir su ayuda y experimentar mucha ayuda de Él, entonces tenga fe. Solamente mire al Señor, confíe en Él, ore a Dios. Eso es tener fe. Juan 11, 43. Juan 11, 43. Juan 11, 43. Leamos juntos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Jesús le llamó con gran voz. En este momento, Lázaro, ¿dónde estaba? Me parece que estaba en el cielo. Porque si uno muere, ¿a dónde va? Al cielo. O sea, si un salvo muere, ¿a dónde va? Al cielo. Si un no salvo muere, ¿a dónde va? Al Seol, ¿sí o no? Donde hay fuego. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el infierno y el Seol? El Seol solamente el espíritu se va. Y el infierno, después de pasar el trono blanco de Dios, o sea, el juicio de Dios, el cuerpo y el infierno se juntan. O sea, Dios lo junta y se va al infierno. ¿Sí me entiende? Porque el hombre había pecado mucho con el cuerpo. Por eso el cuerpo también tiene que sufrir. Por eso, así como Jesús resucitó a Lázaro, el muerto podrá resucitar por Jesucristo. ¿Para qué? Para que sea condenado. Y después de recibir el juicio según sus pecados, ya su espíritu se va al infierno con el cuerpo. Así es el infierno. ¿Sí me entiende? Ya, pero ahora los salvos que han muerto, ya, los no salvos que han muerto, están en el Seol, solamente su espíritu. Pero allá también hay fuego y dolor. Si vemos Lucas 16, sale un rico que no ha sido salvo y que se fue al Seol. Él sufrió mucho, estaba sufriendo mucho por fuego y dolor. Así, el Seol también hay fuego y dolor. O sea, es como una cárcel para los no salvos, para el espíritu de ellos.
¿Sí me entiende? En este momento, Lázaro tal vez estaba en el cielo. ¿Él habría escuchado la voz del Señor o no? Sí escuchó, ¿por qué no? Lázaro, ven fuera. Lázaro escuchó la voz del Señor. Y Lázaro, que tenía 4 días de haber muerto, salió vivo después de escuchar la voz del Señor. ¿Sí o no? Él tenía que salir vivo, porque Jesús, que es la resurrección y la vida, le mandó, ven fuera. Inmediatamente tenía que salir. Por eso salió vivo. Vamos a ver. Juan 11, 44. Les leo. Y el que había muerto salió. ¿Salió o no? Salió. Entonces, Lázaro escuchó la voz del Señor o no? ¿Obedeció ante la palabra de Él o no? Sí, de verdad. Imagínese, usted también escuchó la voz del Señor. ¿Cuándo? Cuando usted recibió la salvación, escuchó la voz del Señor. ¿Sí o no? Mientras escuchaba el Evangelio, entendió la salvación. A través de la Biblia, ¿sí o no? Ahí escuchó la voz del Señor y su espíritu salió vivo, o sea, ha recibido la salvación, ¿cierto? Nosotros también hemos escuchado la voz del Señor cuando hemos sido salvos, ¿cierto? Antes de recibir la salvación, su espíritu estaba muerto, ¿sí o no? Así estaba. Pero mientras escuchaba el seminario, o sea, la palabra de Dios, la voz del Señor, entendió, en el momento que entendió la salvación, su espíritu se levantó y salió vivo como Lázaro. ¿Sí o no? Es verdad. Además, continuamente está escuchando la voz del Señor a través de los sermones. ¿Sí o no? Hoy también está escuchando la voz del Señor, la palabra de la vida, ¿cierto? Así siempre hay palabra vida, la voz del Señor en la iglesia, ¿cierto? Podría alejarse de la iglesia donde hay palabra de la vida, donde el Señor está. Como el cordero sigue a su pastor, escuchando su voz. Somos sus ovejas. Siempre escuchamos su voz y le seguimos. Así dijo la Biblia. Vamos a buscar. Juan 10. El versículo 3. Juan 10, el versículo 3 al 5. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí dice, las ovejas le siguen porque conocen su voz. El versículo 4, en la parte final.
Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, ¿usted sabe la voz del Señor o no? ¿Puede distinguir la verdadera palabra o no? Si escucha otra doctrina, otra palabra, se siente mal y no quiere seguirlo, ¿sí o no? ¿Se puede distinguir o no la verdadera palabra? Eso es que escucha la voz del Señor. En el tiempo del sermón, el Espíritu Santo opera y nos hace entender su voluntad y la palabra. Por eso, usted sigue obedeciendo al Señor. Eso es seguir al Señor, escuchando su voz, ¿sí o no? Así como las ovejas le siguen a su pastor, oyendo su voz. Ustedes también están siguiéndole al Señor, siempre escuchando la voz del Señor. Por eso, siempre escucha su llamada. Cada vez que haya reunión, viene a la iglesia, participa en los sermones. ¿Por qué pasa esto? Porque escucha la voz del Señor y obedece a Él siempre, ¿cierto? Además, siempre quiere vivir obedeciendo a la palabra de Dios, aunque sea difícil y sea débil. ¿Sí o no? Eso es seguir al Señor, escuchando la voz de Él. Y no quiere escuchar otra palabra, otra doctrina. ¿Sí o no? Porque ya sabe, distingue la voz del Señor. Busquemos. Proverbios 15:31. Proverbios 15:31. Hermanos, buscan bien, ¿verdad? La Biblia. Muy bien. Siempre lee la Biblia. En serio. Es la base de nuestra vida cristiana. En la Biblia, en todas las partes está Dios. En cualquier palabra está bien. Si lo lee, entonces puede sentir Dios, ¿sí o no? Por eso, el que siempre lee la Biblia puede hacer muy bien la vida cristiana en el mundo, viendo a Dios que es invisible a través de la Biblia. El que no la lee, no se ve Dios, no se ve a Dios. Por eso, en su vida cristiana no está Dios, porque no se ve. Pero el que la lee siempre viéndole a Dios, hace la vida cristiana. Por eso puede confiarle muy bien en Dios, ¿sí me entiende? ¿Por qué no tiene fe? ¿Por qué no puede confiarle muy bien? Porque no lee la Biblia, ni escucha los sermones. A veces escucha, a veces no. Por eso no tiene fe. Mientras escucha la palabra de Dios, tiene fe. O sea, confiar en la palabra es tener fe. Por eso, apartándose de la Biblia, ¿cómo podría tener buena fe? La Biblia dijo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así dijo, ¿no? Si escucha muy bien, sin falta,
a los sermones, entonces tendrá buena fe. Siempre se ve a Dios. Siempre Dios está en su vida cristiana. Por eso puede confiarle muy bien. ¿Sí me entiende? O a la que lea la Biblia sin cesar. Por lo menos hay que leerla una vez todo este año. Proverbios 15:31. Proverbios 15:31. Leamos juntos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. O sea, los sabios indican a los salvos. O sea, los salvos tienen el buen oído. Significa que puede distinguir la verdadera palabra. ¿Sí me entiende? O sea, cuando recibió la salvación, escuchó la voz del Señor. O sea, mientras hace la vida cristiana, escuchando cada vez los sermones, está escuchando la voz del Señor, ¿cierto? Por eso lo siguen. ¿Sí o no? Nadie me responde. Me da pena, mucha pena. ¿Le da sueño? Aún falta los 20 minutos del sermón. Entonces, ¿es importante participar en los sermones o no? Y los sermones, el sermón de miércoles, sí, también. Pero me parece que el miércoles, en el tiempo del sermón de miércoles también hay mucha gente como hoy, ¿verdad? ¿No? Me da pena. ¿Por qué no viene? Si es posible, ojalá que participe, no falte a los sermones. El sermón de miércoles también es muy importante. Es la voz del Señor. A través de cada sermón, siempre Dios nos da alimento y nutrimiento. ¿Ah? Nutrimento. ¿Eh? Ah. Nutrimiento. ¿Está bien? Nutrimiento. Sí, siempre nos da la palabra necesaria y nutrimiento. Nutrimiento, ¿no? Entonces, después de terminar, enséñame. Ya, cuando Lázaro escuchó la voz del Señor, salió vivo y resucitó, ¿sí o no? Asimismo, nuestro espíritu muerto antes de ser salvo, también salió vivo y ha sido salvo, ¿sí o no? Es verdad. Lázaro, ven fuera. Luego, todos los muertos escucharán la voz del Señor y resucitarán, aunque sean salvos y sean no salvos. Ah, nutrimiento. Nutrimiento no sale así en el diccionario. Nutrimento, así sale. Pero español ecuatoriano
es propio, ¿verdad? Ok, nutrimiento. Muy bien. Ok. Nutrimiento. Me confundo. Ok, Juan 5, 18. No importa. Juan 5, 28. Nutrimento. Nutrimento. Ahora sí. Juan 5, 28 al 29. Juan 5, 28 al 29. Leamos juntos. No os maravillaréis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No os maravillaréis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los muertos ¿escucharán la voz del Señor o no? En este momento, ¿todos resucitarán o no? Sí, deben obedecer. Todos se levantarán de los sepulcros, del cementerio. Y los que hicieron lo bueno indican a los salvos. Saldrán a resurrección de vida. El salvo también, si muere, su espíritu se va al paraíso, al cielo, donde Dios estacionó. Pero cuando el Señor venga, todos los salvos muertos resucitarán. Su cuerpo se levantarán, escuchando la voz del Señor, así como Lázaro salió vivo, oyendo su voz, ¿sí o no? Y el cuerpo de los salvos también entrarán en el cielo, ¿sí me entiende? Y serán transformados por el Señor, como el cuerpo glorioso del Señor, ¿sí me entiende? O sea, el salvo también, el espíritu y hasta su cuerpo también se van al cielo. ¿Lo sabía? ¿No lo sabía? Mire aquí, está hablando sobre el cuerpo, ¿sí o no? Todos los que están en los sepulcros, en los sepulcros hay espíritu. ¿Están espíritu? No. No está el espíritu, sino el cuerpo, ¿sí o no? Por eso, los que hicieron lo bueno, los salvos, el cuerpo de los salvos, saldrán a resurrección de vida, ¿sí me entiende? ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando el Señor venga. Todos los salvos resucitarán, se levantarán de los cementerios, ¿sí me entiende? Y serán transformados como el cuerpo del Señor y se irán al cielo, ¿sí me entiende? Mas los que hicieron lo malo, ¿a quiénes se refieren? A los malos, a los no salvos, ¿sí o no? Ellos también resucitarán y se levantarán. ¿Para qué? Para que sea condenado, sea juzgado, ¿sí o no? ¿Cuándo ocurrirá eso? Después de
pasar los 7 años de tribulación y milenio. Ya, después del milenio, ya Dios juzgará a todos los no salvos. Ya, Jesucristo les juzgará. En este momento, todos los malos, todos los pecadores resucitarán y se levantarán para que sean juzgados. ¿Sí me entiende? Así hay diferencia tiempo. ¿Sí me entiende? Los salvos, ¿cuándo resucitarán? Cuando el Señor venga. Los no salvos, ¿cuándo resucitarán? Después de milenio. ¿Qué es milenio? Vivir en el mundo con nuestro Señor durante 1000 años. Esta tierra será como el huerto de Edén. Jesucristo recreará otra vez como el huerto de Edén. ¿Sí me entiende? Juan 11, 25. Juan 11, 25 al 26. Leamos juntos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque un salvo muera, otra vez resucitará, revivirá. ¿Sí me entiende? Entonces, hay alguien que murió recibiendo la salvación. Hay algunos salvos que han muerto. ¿Ellos revivirán o no? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la resurrección y la vida. ¿Cierto? Además, aquí, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué significa esto? Todo aquel que vive y cree en mí. Ahora somos vivos, ¿sí o no? Y creemos en el Señor. Pero si el Señor viene antes de que muramos, entonces nunca moriremos. Esto significa, por ejemplo, Enoc. Predicador Enoc no. Enoc, que sale en Génesis capítulo 5. Tiene buen nombre, ¿verdad? Ya busquemos, vamos a ver. Enoc se fue al cielo porque Dios lo llevó. Por eso, él se fue al cielo sin ver la muerte. Vamos a ver. Génesis 5, 24. Génesis 5, 24. Génesis 5, 24. Génesis 5, 24, leamos juntos. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oh, de repente desapareció Enoc. ¿Qué pasó? Porque le llevó Dios. Dios lo llevó. Por eso, sin morir, se fue al cielo, sin ver la muerte, ¿cierto?
sea, es el modelo y la sombra de arrebatamiento. Cuando el Señor venga, nosotros seremos arrebatados por el Señor. No hay nada difícil para Dios. Dios no podría llevarnos. Aquí mire, le llevó Dios. O sea, es el modelo del laptop. O sea, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Además, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Sí o no? ¿Crees esto? Sí. Sí, podemos responder muy bien. Sí. Nada más. Juan 11:4. Juan 11:4. Juan 11:4, leamos juntos. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, Dios recibió gran gloria a través de la resurrección de Lázaro, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos creyeron en Jesucristo y recibieron la salvación. Juan 11:45. Juan 11:45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. O sea, creyeron en Él. Ellos recibieron la salvación creyendo en el Señor, ¿verdad? O sea, de esta forma, Dios recibió gran gloria, ¿sí o no? Entonces, si usted predica mucho y muy bien y salva a muchas personas y lleva fruto, entonces Dios recibe gran gloria o no a través de usted. Es verdad, busquemos. Juan 15:8. Juan 15:8. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, el que lleva mucho fruto puede glorificarle a Dios, ¿sí o no? Esto significa. O sea, usted realmente ama mucho a Jesucristo, ¿sí o no? Quiere glorificarle mucho, ¿sí o no? Entonces, ¿qué debe hacer? Lleve fruto. Predique sin cesar. Y Dios le utilizará preciosamente. Si realmente predica sin cesar, con el corazón de Cristo, entonces Dios le usará valiosamente, de verdad. Para ser usado, tiene que estar limpio. Si tiene pecado y está sucio, Dios no puede utilizarle, aunque Dios quiera utilizarle. ¿Sí me entiende? Juan 11:35. Juan 11:35. Juan 11:35. Leamos juntos. Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué? Por Lázaro, que había muerto. No, Lázaro era salvo.
Jesús no lloró por él. ¿Por qué motivo Jesús lloró? Aquí mire, 37 sale la respuesta. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, hay algunos que no creyeron en Jesucristo, ¿sí o no? ¿Ellos eran salvos o no? No. Por ellos Jesús se sintió muy triste y lloró. Mire, imagínese, el Salvador, Dios estaba con ellos. Ellos estaban mirando a Dios. Además, la obra que Dios hizo, ¿sí o no? Sin embargo, no lo creyeron. Entonces, Jesucristo, ¿qué podía hacer más? Aunque ellos lo vieron, no creyeron, ¿sí o no? Por eso lloró. Por muchos que no creyeron en Jesucristo, por muchos no salvos, Jesús se sintió muy triste, por eso lloró. Ahora también sucede lo mismo. Hay mucha gente que no cree en Jesucristo. Aún hay muchos no salvos. Viéndoles, Jesús siempre se siente muy triste y llora. ¿Sí me entiende? Eso es el corazón de nuestro Señor. Jesús lloró por muchos que no creyeron en Jesucristo. Ahora también Jesús llora viéndoles a muchos que no han sido salvos. Por eso debemos predicar sin cesar. ¿Qué es el propósito de nuestra vida? Es salvar a las almas. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Para salvar a las almas. ¿Por qué Dios trabaja hasta ahora y Jesús también? Para salvar a las almas. Por eso el propósito de nuestra vida también salvar a las almas. Por eso este año me parece que Dios aumentará muchos más hermanos en la iglesia de Guayaquil. Pero Jesús no puede trabajar solo. Siempre quiere trabajar con ustedes, utilizándoles. Trabajen más, prediquen más. Dios les usará preciosamente. Realmente Dios mostrará su gran milagro y su gran operación de la salvación a través de ustedes. Quita la piedra. Lázaro, ven fuera. Las personas obedecieron al Señor y quitaron la piedra. O sea, ellos hicieron la obra que ellos tenían que hacer. Y después Jesús mostró su gran milagro. Asimismo, primero, usted quite la piedra. Trabaje más fielmente para el Señor. Predique sin cesar. Sirva más a los hermanos. Les ámeles más. Entonces, mostrará su gran milagro. Así como Jesús resucitó a Lázaro, que estaba muerto. Juan 11, 44. Está llegando 2 horas, 20 minutos. Ya voy a terminar. Pero aún falta. Juan 11, 44. Juan 11, 44. Leamos juntos. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátale y déjale ir. Lázaro estaba atados, sus manos y sus pies, hasta su rostro con
O sea, con vena y con toalla, con una toalla. ¿Sí o no? O sea, Lázaro no pudo caminar bien porque estaba atado. ¿Sí o no? Así salió. Así. No pudo caminar bien. Además, no pudo ver adelante. Por eso Jesús les mandó otra vez a las personas: desátale y déjale ir. Lázaro necesitaba la ayuda de otros o no para caminar bien. O sea, pero solito no podía desatarlo, ¿sí o no? Las personas tenían que ayudarle y desatarle para que pueda caminar bien, ¿sí o no? Asimismo, si uno recibe la salvación, no podría hacer muy bien la vida cristiana desde el principio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así como Lázaro estaba atado, como no podía caminar bien, el recién salvo no podría asistir bien a la iglesia desde el principio. Necesita la ayuda de los hermanos, así como Lázaro necesitaba la ayuda de otros, ¿sí o no? Además, Jesús les mandó a las personas: desátale y déjale ir. O sea, otra vez Jesús les mandó, ¿sí o no? Lázaro, ven fuera, era la obra que Jesús tenía que hacer. Quita la piedra, desátale y déjale ir. Es la obra que los hombres tenían que cumplir, ¿sí o no? O sea, predicar, trabajar fielmente para el Señor es su obra, ¿cierto? Ayudar a los hermanos para que ellos puedan asistir bien a la iglesia, servirles, es su obra, ¿sí o no? Desátale, déjale ir. Hay que ayudarles a los hermanos, especialmente a los recién salvos, ¿sí o no? Apacienta mis corderos. O sea, apacienta mis ovejas. Pastoreas mis ovejas. Mis ovejas. Y el cordero. O sea, el cordero indica a recién salvo. O sea, pero primero Jesús le pidió a Pedro cuidar bien al cordero. O sea, recién salvo. Desátale, déjale ir. Lázaro no podía caminar bien porque estaba atado. El recién salvo está atado. No podría asistir bien a la iglesia ni hacer bien la vida cristiana desde el principio, ¿sí o no? Necesita la ayuda de los hermanos. Por eso hay muchos recién salvos aquí, ¿sí o no? Esta vez muchos han sido salvos. Y también hay algunos recién salvos que no han podido venir hoy. Hay algunos que no asisten bien aún a la iglesia. Entonces, desátale, déjale ir. Según el mandato de Cristo, ¿usted debe ayudarles o no? Sí, debe ayudarles. Por eso, necesita visitar más y consultar más y dar mucho amor. Muestre su amor, ayudándoles, visitándoles y guiándoles continuamente a la iglesia cada vez que haya reunión y los sermones. Esto significa, ¿sí me entiende? Hay obra que el hombre tiene que hacer y obra que Jesús tiene que hacer.
Lázaro, ven fuera. Así como Jesús resucitó a Lázaro, Jesús salvó a muchas personas. Entonces, nosotros tenemos que cuidarles. Es nuestra obra. Y también tenemos que predicar sin cesar para que otros puedan ser salvos. Vamos a hacer nuestra obra. Si hacemos bien nuestras obras, entonces el Señor podrá trabajar mejor utilizándonos. ¿Sí me entiende? Ahora, Dios quiere trabajar más fuertemente con ustedes. Entonces, continuamente, quite la piedra. ¿Qué es quitar la piedra? Trabajar fielmente para el Señor, vivir para Él, amar a los hermanos, servirles, cumplir su misión y su ministerio, confiando en el Señor, hacer mejor la vida cristiana. Todo esto es quitar la piedra. Entonces, el Señor operará más fuerte y grande y mostrará su gran operación de la salvación cada vez más. Dios aumentará muchos más hermanos en la iglesia de Guayaquil. Este año Dios quiere cumplirlo a través de ustedes. ¿Sí me entiende? No vamos a olvidar esto. Quita la piedra. Tiene que quitar la piedra. Desátale, déjale ir. Tiene que desatar y dejarle ir. Tiene que cuidar bien a los hermanos, sirviéndoles, dándoles mucho amor y paciencia. Usted ha hecho bien la vida cristiana desde el principio. Otros hermanos les ayudaron, ¿no? Por eso, ahora está firme su fe y está creciendo bien su fe. Por eso ya puede ayudarles a otros hermanos, ¿sí o no? Y otros hermanos recién salvos también estarán firmes y crecerán muy bien, ya serán adultos en la fe. Y podrán cuidarles a otros hermanos recién salvos otra vez, ¿sí o no? Porque ellos también recibieron mucho amor. Y cada vez están recibiendo mucho amor del Señor y de los hermanos. Por eso pueden servirles a otros hermanos recién salvos. Después de crecer, ¿sí o no? ¿Sí me entiende? Quita la piedra, desátale, déjale ir. Cuando Jesús les mandó a algunas personas, ellos obedecieron o no inmediatamente al Señor. Sí, obedecieron. Oh. Yo pienso que ellos fueron salvos. Porque si vemos en la Biblia, viendo la resurrección de Lázaro y la obra que Jesús hizo, muchos creyeron en Jesucristo y recibieron la salvación, ¿sí o no? Entre los que recibieron la salvación aquel día, tal vez los que obedecieron a la palabra, los que quitaron la piedra y desataron y le dejaron ir a Lázaro, habrían sido salvos, ¿sí o no? Porque ellos obedecieron bien, ¿no? O sea, podríamos suponer así, pero no está seguro porque no sale en la Biblia. O sea, cuando usted recibe
recibe la bendición de Dios y mucha gracia cuando obedece. ¿Sí o no? Cuando usted recibió la salvación, obedeció al Señor. Recibir la salvación es obedecer al Señor. Ahora también siempre quiere obedecer al Señor, según lo que aprendió la Biblia, ¿sí o no? O sea, obedezca más, será muy bendecido. Entonces, ahora vive obedeciendo al Señor. Siempre obedece ante la palabra de Dios, aunque sea difícil, ojalá que obedezca más, porque espero que todos ustedes puedan recibir mucha gracia y bendición de Dios, porque obedecer es la mejor manera de recibir su bendición y su gracia. ¿Sí me entiende? Entonces, ahora obedece bien ante la iglesia. En la iglesia siempre obedece. Si pastor y predicador le pide y le manda algo, entonces obedece. Ojalá que obedezca, por favor. ¿Quién levantó? Los pastores y los predicadores. Dios, ¿sí o no? Jesucristo. Realmente Jesucristo es nuestro dueño y nuestra cabeza. Está en nuestra iglesia. ¿Sí o no? Esta vez muchos han recibido la salvación, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Quién lo cumplió? Dios. Entonces, ¿Dios está o no en la iglesia? Sí. Aunque el hombre tenga culpa y defecto y se equivoque, Dios les utiliza y cumple su voluntad y su misión utilizándoles. Si la iglesia quiere funcionar muy bien, la iglesia debe obedecer a la palabra de Dios y a los pastores que Dios levantó. ¿Sí me entiende? Si desobedece, la iglesia no funcionará. Dios no puede operar ni trabajar. Si usted choca con el predicador y con el pastor, ¿qué pasará? Ya se rompe su paz. ¿Por qué pasa esto? O sea, chocar con el pastor es chocar con Dios. Por eso pierde su paz y su gracia. Ya no viene más gracia de Dios. ¿Por qué? Usted desobedeció a Dios. Porque Dios está atrás del pastor y los encargados de la iglesia. Porque siempre Dios opera centrándose en los pastores que Él levantó. Es muy importante. Aunque el pastor tenga culpa y se equivoque, debe obedecer al pastor y al predicador. ¿Por qué? Por Dios. Por Dios. ¿Está haciendo bien la vida cristiana viendo al hombre o a Dios? A Dios, ¿sí o no? Por eso puede obedecer. Imagínense, realmente el pastor tiene culpa, se equivocó. Por eso ya usted no quiere obedecer. Y choca con el pastor, desobedeciendo.
Entonces, ¿qué pasará? Dios le reprochará porque desobedeció, porque es que desobedeció a Dios. Es más grande, es culpa más grande. Pero pastor tiene culpa. Dios le ayudará, le hará entender eso, para que se arrepienta ante Dios. Así Dios trabaja. ¿Sí me entiende? O sea, está haciendo bien la vida cristiana solamente pidiendo al Señor, ¿sí o no? Por eso, no vea al hombre. Aunque el hombre tenga culpa y se equivoque, no pasa nada, porque siempre en su corazón está en el Señor. Siempre está mirando al Señor. No pasa nada. ¿Sí me entiende? O sea, hacer la vida cristiana solamente mirando al Señor es tener fe. Es hacer bien la vida cristiana teniendo mucha fe. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Nunca choque con el pastor, con predicador. Tampoco con los hermanos. Si choca con los hermanos, ¿qué pasará? Se rompe su paz. Ya no viene gracia hasta que se arrepienta. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? O sea, voy a ordenar. Jesús mostró su gran milagro, resucitando a Lázaro. Lázaro, que tenía 4 días de haber muerto, salió vivo, escuchando la voz del Señor. Pero antes de mostrar su gran operación, primero los hombres hicieron la obra que tenían que hacer, ¿sí o no? Y después de que Lázaro resucitó, también las personas le desataron y le dejaron ir, ¿sí o no? Asimismo, hay obra que usted tiene que hacer y cumplir. Y también hay obra que Jesús tiene que hacer. Si usted trabaja fielmente para el Señor y vive para Él activamente, entonces Jesús cumplirá muchas obras y salvará a muchas personas. Estará llena de alegría y de gozo la iglesia. Dios aumentará muchos más hermanos en la iglesia de Guayaquil. Por eso, sigan adelante. Continuamente quite la piedra y también sirva más a los hermanos con amor. Siempre ayúdeles a los hermanos para que ellos puedan hacer bien la vida cristiana y crezcan su fe. Eso es desatarle y dejarle ir. ¿Sí me entiende? Por eso, predique sin cesar, trabaje más para el Señor y sirva más a los hermanos, ámeles. Entonces, así como Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Ya, muchos hermanos salvos aumentarán más por la obra de Dios. Dios salvará a muchas más hermanos, Dios salvará a muchas más almas. ¿Sí me entiende? O sea, ahora, realmente Dios está operando fuertemente en la iglesia de Guayaquil a través de ustedes. Dios está pagándoles con mucha gracia y bendición, porque han hecho muy buen trabajo
el año pasado construyendo el jardín de la vida. Se han sacrificado mucho, sudaron mucho, sufrieron mucho trabajando. Y también ahora están trabajando fielmente para el Señor. Por eso, Dios les está dando mucha gracia y bendición. Siempre sigan adelante sin desmayar. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te agradecemos por enseñarnos tu palabra muy preciosa. Queremos aprender muy bien tu palabra y estar firme en su palabra. Ayúdanos para que podamos vivir más esforzadamente para ti este año. Queremos glorificarle mucho y alegrar a Dios. Ayuda siempre nuestra fe débil y nuestra vida cristiana para que no caigamos. Bendice a todos los hermanos y cada hogar. Levanta nuestra iglesia con su gran poder. Muestra más su gran operación. Obra más utilizándonos. Queremos ser fieles y ser usados preciosamente por Dios. Enséñanos, utilízanos preciosamente a cada uno de todos nosotros. Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Hoy en día Dios está mostrando su gran operación de la salvación en la iglesia. Trabaja más a través de nosotros. Nosotros también siempre queremos trabajar fielmente para el Señor. Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Ayuda la predicación en Venezuela para que la iglesia de Venezuela pueda levantarse. Dales tu mucha fuerza y gran poder al pastor Pablo King y a Juan. Guarda la salud y la seguridad también. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.